Vamos a hablar ahora con el presidente del Senado, pero antes, ayer el presidente de la Cámara de Representantes habló con nosotros en el programa Cuarto Poder, donde dialogamos de toda la... ¿Ustedes se acuerdan cuando arrestaron a Ángel Pérez y arrestaron a casi un 10% de los alcaldes del país y a los alcaldes, etcétera? Toda esta retraída de alcaldes arrestados. Pues cuando eso pasó, se dijo que iban a aprobar un montón de medidas anticorrupción. ¿Las aprobaron? Vean esto. Aquí se dijo que se iba a cambiar la ley del Código Municipal para obligar a que tuvieran que hacer subastas en ciertos procesos. Yo creo que el tema para nosotros en la Cámara fue punto de lanza para convertirnos en mayoría y hemos aprobado legislación. Estaba hablando del proyecto de la Cámara 1113 y el 1116 que se fusionaron y se convirtieron en un sustitutivo y que en el caso de servicios profesionales, hoy, aunque la gente ni se imagina que esto está a este nivel, los contratos de recogido de basura de desperdicios sólidos es un contrato por servicios profesionales, no pasa por el proceso de subasta. Se aprobó en Cámara y está en el Senado desde mayo del 2022. También se aprobó en Cámara el proyecto de la Cámara C87 que busca que el proceso de licitación sea publicado a través de las redes, o sea, que sea público. Se trabajó también un proyecto para la lista de los cabilderos, súper importante para el tema de que la gente publique quiénes son, aprobado también en Cámara. El tema de ética de los informes financieros, tanto de los legisladores, también sean públicos. Eso se aprobó en Cámara, no se aprobó en Senado. Y obviamente un tema bien importante, el manejo de los fondos. Y una de las cosas que estamos haciendo, que estaba hablando del sentido de impunidad, que yo sé que lo que te tiene indignado y tener el pueblo indignado completamente, es que terminamos con los casos corriendo y encauzándose a nivel federal y en Puerto Rico no avanza. Tenemos que dar la autonomía a la estructura de integridad pública dentro del Departamento de Justicia, como son los AOG a nivel federal, y que puedan verdaderamente encauzar los casos por una sola vía. Esta cosa de que el secretario de Justicia refiere a uno y a otros no, se convierte en un balón político y no hay un ente verdaderamente con autonomía que pueda encauzar y referir a un fiscal especial. Eso lo estamos atendiendo y lo vamos a estar radicando en los próximos días. Así que ese es el tema del Ejecutivo. En la Cámara Lo que me está diciendo entonces es que la Cámara aprobó todo eso y el Senado no ha aprobado nada de eso. Con nosotros el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y todavía presidente del Partido Popular, dicho sea de paso. Saludos, presidente, buenas tardes. Buenas tardes para ti y buenas tardes para toda la audiencia. Ok, presidente, básicamente estas medidas, ¿por qué no se han aprobado en el Senado si según el presidente de la Cámara, ellos las aprobaron hace bastante tiempo? Mira, cuando una medida es aprobada en cualquiera de los dos cuerpos, nosotros tenemos medidas en el Senado que están en la Cámara y todavía no se han considerado, y eso pasa porque una vez llegan a las comisiones correspondientes, se le pide a las distintas agencias de gobierno memoriales explicativos sobre ese asunto. Se le pide una opinión al secretario de Justicia, se le pide una opinión al organismo de tribunales, y hasta que toda esa información no está recopilada, la comisión no emite un informe. Y por eso es que a veces se tarda un poco en rendir esos informes para que luego puedan ser aprobados por la Cámara y el Senado y ser enviados al gobernador para su firma. Pero, presidente, de verdad hay que buscar estudios y averiguar y preguntarle a Justicia y preguntarle a Ética y preguntarle al crimen y preguntarle a Medio Mundo si los procesos deben ser competitivos en vez de como pasa ahora con los seguros, donde el plan médico va a Alejandro García Padilla y dice, oye, el seguro que plan médico que te deberías coger es este, y se gana 200,000 pesos. Y va allí Perelló y se gana 300,000 pesos por representar en Isabela. Y estoy dando nombres populares porque puedo decirlo con el PNP también. Y el seguro de propiedad y contingencia va allí y llega Perelló a Isabela y dice, pues aquí hay, toma, cógete, este es el seguro que tienes que firmarme, dame de mi comisión de 300,000 pesos. Entonces, pues, de verdad hay que de verdad que hay que buscar todavía estudios para eso. No son estudios, se le pide una opinión a las ramas que tienen el peritaje, porque a veces hay leyes y reglamentos que confligen unos con otros. Nosotros hemos aprobado leyes a la prisa y hemos tenido que reconsiderarlas para hacerle enmiendas porque incidían en otras leyes o en otros procesos. No se trata de pedir discreción. Cuando se hace la intención legislativa, se tiene la intención de aprobar la medida con ese tema, pero se le pide a las agencias de gobierno memoriales explicativos y a veces en la espera de eso se tardan en aprobar. Presidente, pero suena que el presidente de la Cámara le echó la culpa al Senado. Usted dice que algunas medidas que ustedes se han aprobado no se aprueban en la Cámara y que ahora están esperando por el Ejecutivo.
Si seguimos así, pues la culpa es de Agua y Baná y allá los españoles que nos invadieron y los Estados Unidos que entraron aquí, entonces nadie tiene responsabilidad. Usted es presidente del Senado, vamos a meter mano ahí, a poner a esos miembros del Ejecutivo ahí bajo juramento en una interpelación, porque esto hay que resolverlo. ¿Qué sucede si cuando uno hace una medida o un proyecto de ley no tiene el aval de las agencias de gobierno, cuando llega al Ejecutivo se veta porque no tienen información? Y entonces yo no estoy para excusas, estoy para el resultado. Cuando la medida esté lista, que tengamos la información, se va a trabajar y si tiene los votos, acá tenemos 5 partidos y uno independiente, si tiene los votos se va a aprobar. Y esas medidas son buenas iniciativas, nosotros las respaldamos, hay versiones similares en el Senado, así que yo no veo que tengan problemas en considerarse una vez el expediente esté listo. Pero, presidente, va un año y, ya ver, diciembre del 2021. Diciembre de 2022 van 12, 13 meses en enero, 14 meses en marzo, en febrero. La culpa no es de la legislatura, la culpa no es de la legislatura, Jay. Aquí hay leyes suficientes para adoptar estas personas cuando se salen del carril. Es la voluntad y la ejecución de hacerla. Hay leyes suficientes, por eso es que se identifican, por eso es que se señalan, por eso es que se averiguan los datos, los actos de corrupción que se cometen, porque ya hay mucha legislación para atender eso. Siempre hay espacio para mejorar. En el momento en que estén listos los informes, yo te llamo y lo hacemos en el programa y te digo, mira, aquí está, se va a aprobar mañana. Yo le agradezco su llamada y sabe que es más que bienvenida su llamada, pero, presidente, lo que pasa es que cuando hay voluntad para aprobar algo, vamos fast track. En este caso, o sea, estamos hablando de algo bien básico y es que haya un proceso de competencia obligatoria y divulgación obligatoria para cuando vamos a dar un contrato, que es el más importante de todos que dan los alcaldes, que es el de recogido de basura, el de asfalto y de los seguros. O sea, ahora mismo, literalmente en los municipios llegan los exgobernadores y llegan los ex legisladores y llegan los ex alcaldes y algunos que están en los programas de televisión y son cabilderos, pero usan la televisión para empujar o para ir en contra de gente, ¿verdad? Pero allá cada cual con su conciencia, yo no lo hago. Y van donde los alcaldes y empujan pues el contrato del seguro mira, contrátate con fulano. Y usted sabe esto porque yo sé que usted es una persona inteligente, así que y esto está pasando todos los días mientras nosotros vemos qué pasa y de verdad vamos a mirar para el lado. No es mirar para el lado. Y si yo me diera cuenta de que hay algo incorrecto, yo soy el primero en que lo denunciaría, Jay. De eso puede estar seguro. Si hubiese algo incorrecto que yo observo, yo no me quedo callado, yo lo denuncio. Ahora bien, cuando esta semana yo le dé el trámite a todos los proyectos y le dé seguimiento, chequearé los proyectos que se hacen referencia, el trámite que corresponda y adelantaré los procesos que haya que adelantarlos si es que tienen ya toda la información para aprobarlos. Ok. Presidente, por último, ¿por qué siempre, o sea, el de la basura ya se discutió y, ¿verdad?, se presentó este proyecto que está en espera de aprobarse y demás? ¿Y por qué los seguros no se incluye ahí? Porque es que veo que porque en los seguros también hay una torta de chavos en comisiones. ¿Cuál plan médico? El seguro de vida de los empleados, el seguro de propiedad y contingencia. Entonces, a veces pasa que literalmente el seguro cierra en la reclamación en cero, no pagan nada y nadie demanda a nadie y como fueron pitcher y catcher ahí, mientras se pagaron comisiones de torta grande ahí. Yo he sido testigo de querellas que se presentan, investigaciones que hace la oficina del comisionado de seguro, que está sumamente reglamentado. Y vuelvo y señalo, no es falta de legislación, es falta de ejecución. Las leyes y los reglamentos están ahí para cumplirse. Cuando tienen que cumplirse, la persona que está a cargo tiene que ejecutarlo. ¿Y qué usted piensa, y de verdad hasta así la última, porque está regañando que tengo que cortar, ¿qué usted piensa de lo que dijo el Cano, de que aunque hagan subastas y hagan RFP, pues no importa, porque si tú tienes a alguien allí, tú manipulas el proceso y te encargas de que se lleve el contrato el cuate y el pana? O sea, parecería como que hay que eliminar municipios en este país, porque es que no, esto está fuera de control. Los municipios operan como operaba el municipio de Cataño. Eso yo no lo puedo asegurar, porque si fuera así, pues entonces estarían todos delinquiendo y estarían todos procesados. No son todos, pero parece que eran bastantes. ¿Perdón? No son todos, pero parece que son bastantes. Bueno, eso es un señalamiento que hace el Cano como alcalde ya procesado, ¿verdad? Denunciando que ese es el proceso en donde él podía tomar esas decisiones en el municipio. Yo sé que hay municipios que tienen su junta de subasta y tienen personas muy serias allí evaluando todos los contratos, y el que lo haga mal a la larga se sabe, porque las reglas, los reglamentos y las leyes están para cumplirse, y el que lo haga mal, pues a la larga se va a identificar lo que hizo mal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, siempre a la orden, Jay. Pasamos al Tribunal Federal, que está, ¿no?
Sí, está Osvaldo Carlos saliendo de allí. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo, sí. Sí. Sí, míralo ahí. ¿Cómo escuchó? Ok, pues vamos a buscar el audio. En este momento el abogado de la defensa, Osvaldo Carlos Linares, pues plantea básicamente lo que había dicho antes de que hicieron un buen trabajo tanto la fiscalía como la defensa y que pues corresponderá al jurado a ver a quién da credibilidad y a quién no. Así que me avisan si tenemos el audio. No, ok, perfecto, pues regresamos.